Bueno, muy buen día, muchachos. Hoy estamos viendo la clase asíncrona para comenzar el tema de análisis de masa y energía en volúmenes de control. Hoy solamente vamos a tratar el tema del análisis de la masa. El análisis de energía lo dejaremos para una clase sincrónica. En este caso, es necesario realizar un análisis de masa y energía por la modalidad del sistema que tenemos. Recordemos que un volumen de control, también conocido como un sistema abierto, es un sistema que tiene la capacidad de en la que la energía en forma de calor o de trabajo puede entrar de manera libremente y también la masa puede entrar y salir libremente. Mientras que en el sistema cerrado la energía podría entrar libremente, pero no la masa. La masa siempre se mantenía constante. Por eso, aquí ya es de mayor interés el análisis de masa. Vamos a tratar eso el día de hoy en esta sesión asíncrona. Hablemos primero del principio de conservación de la masa, y es que, como habíamos hablado anteriormente, la masa en sí es una forma de expresión de la energía. Como la masa es una forma de expresión de la energía, cumple con la misma propiedad de conservación de la energía. Esto se llama el principio de conservación de la masa. Quiere decir entonces que la masa es una propiedad conservada, no puede crearse ni destruirse durante el proceso, solo puede transformarse. Tenemos el ejemplo en transformación, tenemos el ejemplo de las reacciones químicas. Cuando tenemos reacciones químicas, unas dos sustancias con unas masas determinadas se combinan para crear un elemento final que su masa debe ser la sumatoria de las masas de los dos componentes. Tenemos productos y reactivos. Productos y reactivos. Los productos son los resultantes, los reactivos son los que generan la reacción. Claro, tiene todo el sentido del mundo que no hablemos de esto en los sistemas cerrados porque al ser sistemas cerrados un sistema de masa constante, es un teorema que viene implícito en esto, ya que la masa no puede cambiar en un sistema cerrado, a diferencia de un sistema abierto. Hablemos entonces de conceptos previos antes de hablar del principio de conservación de la masa como tal y de los balances de masa. Tenemos que hablar de dos conceptos principales que son el flujo másico y el flujo volumétrico. Iniciemos con el flujo másico. El flujo másico es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo y se llama flujo másico. Se denota con la letra M minúscula punto. Si tenemos un cambio en la sección de área transversal, es decir, para secciones o para elementos que no tengan diámetros constantes o áreas de sección transversal constantes, tenemos que el cambio del flujo másico es igual a la densidad por la velocidad neta por el cambio del área de sección transversal por la que está fluyendo la masa. Cuando hablamos de una sección transversal constante, la ecuación pasa a ser simplificada de esta forma. El flujo másico es igual a la densidad del fluido por la velocidad promedio del fluido en la tubería o en la sección por donde está fluyendo por el área de sección transversal. Sin embargo, hay otra definición que podemos definir a partir de lo que nos dice el texto, la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Es decir, que también podemos decir que el flujo másico es igual a la cantidad de masa sobre tiempo. Son las tres formas de calcular entonces un flujo másico. Cantidad de masa sobre un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces ya sabemos lo que es un flujo másico. Ahora vamos a hablar de un flujo volumétrico. Tiene una definición similar, solo que en este caso ya no hablamos de masa, sino que hablamos de un volumen. Y el volumen del fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se le denomina flujo volumétrico. Y está establecido con la letra V mayúscula punto, que se expresa de la siguiente forma. Flujo volumétrico es igual a la velocidad promedio por el área de sección transversal. Utilizando la misma definición del texto, también podemos decir que el flujo volumétrico es igual a un volumen
en un tiempo determinado. Esas son las dos formas de calcular el flujo volumétrico. Ahora, la relación que existe entre el flujo másico y el flujo volumétrico es la siguiente. Si el flujo volumétrico es la velocidad promedio por el área y el flujo másico es la densidad por la velocidad promedio por el área, podemos decir que el flujo másico no es nada más ni nada menos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. O, visto desde el volumen específico, que son los temas que estamos, las propiedades que estamos utilizando comúnmente, flujo volumétrico sobre volumen específico es igual a flujo másico. Estas son las formas de calcular las propiedades de flujo másico y flujo volumétrico, que son muy importantes para los balances de energía. Ahora vamos a hablar del principio de conservación de la masa. Como ya lo dije anteriormente, ¿cierto? La masa no se crea ni se destruye, esta simplemente se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa es una unidad cuantificable y yo puedo cuantificar cuánta unidad entra o sale de mi sistema. De esta forma, un balance de masa, ¿cierto? Se cuantifica la masa total que entra a un volumen de control menos la masa total que sale de un volumen de control. Y esto es igual al cambio neto de masa dentro del volumen de control. Palabras más, palabras menos. Vamos a poner este ejemplo que tenemos de la tina. Si nosotros tenemos una tina que tiene un nivel de agua determinado y yo a esta tina le quito el sifón para que el agua desagüe y abro la pluma para que agua entre, primera situación. Si por la llave está entrando más agua que la que sale por el desagüe o por el sifón, el nivel del agua en la tina va a tender a subir. ¿Por qué? Porque el cambio neto de la masa dentro del volumen de control es positivo. Caso opuesto, si se va más agua por el sifón que la que entra por la llave, el nivel del agua empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque en este caso el cambio neto de la masa dentro del volumen de control es negativo. Es decir, está disminuyendo la cantidad de masa en mi sistema de control. Es una cuantificación sencilla que se puede validar de esta forma. Flujo másico de entrada menos flujo másico de salida es igual al cambio de la masa en el volumen de control. ¿Listo? A esto se le denomina un balance de masa. Masa que entra, masa que sale. Cuando hablamos de masa que entra, no es solo una única masa, sino que hablamos de todas las entradas de masa y todas las salidas de masa. Perfecto. Ahora, planteemos una tercera situación con lo del sifón y la llave. Vamos a plantear esta situación. Si por la llave entra la misma cantidad de agua y por el sifón sale la misma cantidad de agua, tenemos un caso especial muy interesante y es que no va a haber un cambio neto en la masa dentro de la bañera. Es decir, el nivel se mantendrá. Y esto tiene un nombre específico desde el punto de vista de la termodinámica. A esto se le conoce como un flujo estacionario. Durante un proceso de flujo estacionario, la cantidad total de masa contenida dentro de un volumen de control no cambia con el tiempo. Es decir, el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual a cero. Podemos decir que la sumatoria de los flujos de entrada es igual a la sumatoria de los flujos de salida. ¿Qué es lo que apreciamos aquí en la imagen? Aquí tenemos un volumen de control en estado estacionario que nos presenta dos entradas, una de 2 kilogramos por segundo y otra de 3 kilogramos por segundo. Y una única salida que por el principio de conservación de la masa en un flujo estacionario, las entradas, al ser igual que la salida por obligación tiene que ser de 5 kilogramos por segundo. Y así conservar el principio de la masa. ¿Vale? La idea de esto, a pesar de que sea muy sencillo, es poder lograr cuantificar cuáles son las masas que entran, cuáles son las masas que salen y, muy importante, cuál es la cantidad de masa. Si entran por un lado cierta cantidad, cuánto va a salir del otro lado y dependiendo de la cantidad de salidas que tenga. Entonces, sirve para hacer una cuantificación de la
masa. Existe un caso especial, que es el caso especial del flujo compresible. ¿A qué denominamos flujo compresible? Flujo compresible se le denomina principalmente a los líquidos. Resulta que los líquidos tienen una propiedad muy importante y es que sus propiedades, sus cualidades, su volumen, su densidad, todo eso no cambia significativamente con la presión. Sí cambia significativamente con la temperatura, pero no con la presión. Es decir, que cuando hay cambios de presiones muy pequeños, se puede decir que las propiedades no han cambiado significativamente. Esto trae como consecuencia la evaluación de este caso de flujo incompresible. Digamos que tenemos un fluido que pasa a través de una tubería, que entra en unas propiedades iniciales y sale a unas propiedades finales. De tal forma de que las propiedades iniciales y finales se pueden considerar que son las mismas. Si las propiedades iniciales y finales son las mismas, podemos decir que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. Esto es si y solo si las propiedades a la entrada son similares a las propiedades a la salida o son iguales. ¿Vale? Sin embargo, es necesario tener en cuenta algo muy importante. No existe un principio de conservación del volumen. Existe un principio de conservación de la masa. Esto es solo una consecuencia de que las propiedades de la entrada sean iguales a las propiedades de la salida. ¿Por qué es una consecuencia? Recordemos que flujo másico es la relación entre el volumen específico de entrada sobre entre el flujo volumétrico de entrada sobre el volumen específico de entrada. Y eso es igual al volumen específico, al flujo volumétrico de salida sobre el volumen específico de salida. Al tener las mismas propiedades, los volúmenes específicos se cancelan. Y simplemente nos queda la relación entre los flujos volumétricos. Para esto entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones de agua a 25 grados Celsius y 200 kilopascales. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0.8 centímetros en la salida de la boquilla, como se ve en la figura. Tenemos una persona agarrando la manguera y tenemos al final de la manguera una boquilla, que es por donde está saliendo el agua. Si toma 50 segundos llenar con agua la cubeta, determine A, los flujos volumétrico y másico de agua por la manguera. B, la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Y C, la velocidad promedio del agua en la manguera. Entonces vamos a resolver este ejercicio paso a paso como nos lo está mostrando. Vámonos aquí al tablero. Y vamos a establecer primero las propiedades del agua en las condiciones que nos muestra. Resulta que tenemos agua a 25 grados Celsius, temperatura 25 grados Celsius y a una presión de 250 kilopascales. A 25 grados Celsius, la presión de saturación es de 12.352. Pero estamos a 250. Como estamos a 250, podemos decir que este estado es un estado de líquido comprimido. Para un líquido comprimido, las propiedades se calculan como las propiedades del líquido saturado a la temperatura. Entonces, vamos a calcular el volumen específico. El volumen específico es igual al volumen específico a 25, volumen específico del líquido saturado a 25 grados Celsius. Y eso es igual
a 0.001003 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya hemos establecido, ya hemos definido las propiedades. Ahora vamos a resolver el punto A. El punto A nos dice los flujos volumétrico y másico de agua por la manguera. Empecemos por el flujo volumétrico. Resulta que el flujo volumétrico en la manguera, que lo vamos a denominarlo 1, es igual al mismo flujo volumétrico en la boquilla. ¿Por qué? Porque nos habla de que el agua está siempre a 25 grados Celsius y 250 kilopascales. Es decir, estamos en el caso de flujo volumétrico constante. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de un fluido incompresible. Entonces podemos decir que el flujo volumétrico es un flujo volumétrico total. Vamos a utilizar la segunda definición de flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque nos dan una cantidad de volumen y nos dan un tiempo de llenado. Entonces podemos decir que el flujo volumétrico es igual a un volumen para llenar, que es el volumen del balde, que son 10 galones, en un tiempo determinado, que es el que nos da el ejercicio, que toma 50 segundos. Ahora, necesitamos pasar de galones a metros cúbicos. Sabemos que un metro cúbico es igual a 264.17 galones. Entonces, el volumen es igual a 10 galones por un metro cúbico, que equivale a 264.17 galones. 10 entre 264.17, eso nos da un volumen de 0.03785. 0.03785 metros cúbicos. Establecido eso, entonces vamos a calcular el flujo volumétrico. El flujo volumétrico entonces será igual a 0.03785 metros cúbicos entre el tiempo, que fueron 50 segundos. Eso nos da entre 50 7.57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Ya tenemos el flujo volumétrico. Ahora vamos a calcular el flujo másico. Tenemos por definición que el flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Ya tenemos el flujo volumétrico, que es 7.57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo sobre 0.001003 metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico con metro cúbico se va, y por ley de la oreja, kilogramos pasa para arriba, segundos pasa para abajo. Esto nos da entre 0.001003 0.755 kilogramos por segundo. Este es nuestro flujo volumétrico. Digo, nuestro flujo másico, perdón. Hemos calculado entonces nuestro flujo volumétrico y nuestro flujo másico. Hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Pasemos a la segunda parte del ejercicio. Punto B. El punto B es la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Perfecto. Recordemos que tenemos un flujo volumétrico de salida, que es el mismo flujo volumétrico total. Es este que calculamos acá arriba, 7.57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Ahora, ese flujo volumétrico es el que va a salir por la boquilla.
necesitamos saber a qué velocidad va a salir ese flujo volumétrico. Recordamos que la otra definición de flujo volumétrico, en este caso para la boquilla vamos a ponerle 2, es igual a la velocidad por el área de sección transversal. En este caso sería la velocidad de salida por el área de salida. Tenemos el flujo volumétrico y podemos tener el área. ¿Cómo calculamos el área? Teniendo el diámetro. Área 2 es igual a pi cuartos del diámetro de salida al cuadrado, es decir, pi cuartos de, como nos dice que es 0.8 centímetros, sería 0.008 metros al cuadrado. Eso sería igual, ya enseguida les doy la respuesta, pi cuartos por 0.08 al cuadrado. Eso daría un área de salida de 5.03 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Teniendo el área, podemos calcular la velocidad. Velocidad es igual a flujo volumétrico sobre área 2, es decir, 7.57 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre segundo sobre 5.03 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Metro cuadrado con un cúbico se va, nos queda un metro arriba de segundo, metros sobre segundo. Eso da una velocidad promedio de 15.06 metros sobre segundo. Si están realizando este ejercicio conmigo y tal vez los datos les da diferentes porque yo estoy tomando todos los decimales utilizando en la calculadora, pero les debe dar aproximadamente lo mismo. Perfecto. Ya tenemos la velocidad de salida del agua. Ahora vamos a calcular la velocidad promedio del agua en la manguera, es decir, la velocidad 1. Vamos para el punto C. Sabemos entonces que el flujo volumétrico dentro de la manguera es el mismo flujo volumétrico total. Y eso es igual a la velocidad de la manguera por el área en la manguera. Hacemos exactamente lo mismo, solo que esta vez necesitamos cambiar el diámetro, que es de 2 centímetros. Calculamos el área nueva, área 1, es igual a pi cuartos de 0.02 metros al cuadrado. Vamos a calcular pi cuartos por 0.02 al cuadrado. Eso nos da un área 1 aproximadamente de 3.14 2 metros cuadrados. Perdón, metros cuadrados, no. Por 10 a la menos 4. Ahora sí, metros cuadrados. Teniendo esta área, nuevamente despejamos la velocidad. Velocidad es igual al mismo flujo volumétrico sobre área 1. Esto es igual a 7.57 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre segundo sobre 5.03 por 10 a la menos 4 metros. Uy, puse el área de arriba. Qué vergüenza. El área tiene que ser el área de abajo, que es la que calculó recientemente, 3.14, ahora sí, por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Calculamos entonces la velocidad en la manguera. 7.57 por 10 a la menos 4 entre el área, y eso nos da una velocidad en la manguera de 2.41 metros por segundo. De esa forma, entonces, calculamos las velocidades de salida y de entrada del agua. Nótese lo siguiente. Al ser el mismo flujo volumétrico, pero ser un diámetro más pequeño, hubo una compensación de la velocidad. Es decir, cuando se disminuyó el área, la velocidad aumentó. Esto es muy importante porque se muestra cómo las variables cambian en función de otra variable que cambió. Simplemente hubo un aumento de la velocidad por una disminución del área. Con esto entonces terminamos el microtema asincrónico del flujo másico y del balance de masa. Para que practiquen, les dejo esta actividad, que es utilizando las tablas de sustancias puras. Feliz semana.